con derecho a réplica, porque unas veces se cerró, otras veces una casi epifanía, en ocasiones un seguro epifonema, por momentos un poco más o menos que un satori, de vez en cuando un simple, un siempre muchas otras, nunca. Con frecuencia se es la insuficiencia, un déficit, la escasez, lo inadecuado, el peregrino a quien cerrar la puerta, la total carencia, nada. Bueno, y con ese poema queremos darle la cordial bienvenida y un saludo muy especial. Hoy, dándoles pues una cordial bienvenida a nuestra invitada, a Juana Ramos. Ella es una poeta, ¿cierto? Y académica salvadoreña, reside en Estados Unidos, Nueva York, donde es profesora de español y literatura. Ha participado en festivales y lecturas de poesía internacional en México, Colombia, República Dominicana, Honduras, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, Argentina, Guatemala y España. Ha publicado los poemarios Multiplicada en mí, Palabras al borde de mis labios, En la batalla, Ruta 51-6, sobre luciérnagas. Es coautora junto a Margarita Drago del libro Testimonios Tomamos la Palabra, Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, 1980-1992. Además, sus poemas y relatos han aparecido publicados en varias antologías, revistas literarias impresas y digitales a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Te damos pues una cordial bienvenida y bueno, es un privilegio el estar conversando contigo. No, no, Rubén Darío, es para mí es un gusto y es un honor estar presente aquí y conversar sobre pues la literatura, conversar sobre mis procesos creativos aquí en Domingos de Café. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Juana. Entonces, comencemos por saber, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué tan determinante es para un escritor, para una escritora, para un académico, el crecer rodeado de libros, el crecer rodeado por personas que de alguna u otra forma tienen algo que ver con la academia, con los libros? ¿Qué tan determinante fue para ti? Y cuéntanos esa experiencia, ese acercamiento primero con los libros, que tu madre haya sido maestra, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante ha sido y cómo fue esa experiencia con los libros? Sí, fíjate, es interesante porque mis padres, mi papá también fue, ambos fueron maestros. Mi papá se dedicó un poco más a la parte administrativa, fue director y bueno, más administrador, ¿no? Mi mamá era maestra, maestra de niños y al principio yo no quería, siempre decía, yo no voy a ser maestra, no quería seguir los pasos de mis papás, pero la vida me trajo a Estados Unidos. Yo quería ser arquitecta. Estaba cuando estaba en El Salvador, esa era la mira que llevaba, ¿no? Pero estábamos en un país en guerra, era bastante difícil también seguir ciertas carreras. Y cuando entré a la universidad empecé a estudiar arquitectura. Hice solamente un semestre porque ya mi mamá ya había emigrado para acá, para los Estados Unidos, y ya tenía el plan de traernos acá a Nueva York a mi hermano y a mí. Al llegar a Nueva York, entonces ya no quise continuar con la literatura porque me encontré con gente muy valiosa, con escritores y escritoras que ahora puedo llamar amigos y amigas, con quienes aprendí pues a valorar la docencia y a valorar también la literatura. La literatura siempre la valoré porque siempre fue parte de mi vida, pero con respecto a la carrera, decidí estudiar letras precisamente porque conocí a muchas personas que estaban en ese campo y a quienes vi que hacían un trabajo magnífico aquí en Nueva York desde el español, ¿no? Que es lo que al final nos aglutina aquí, ¿no? Con respecto a los libros, fíjate que yo, cuando mis padres se divorciaron, mi hermano y yo nos tuvimos que ir a vivir con mis abuelos. Y creo que el primer acercamiento
a un libro así literario fue con el Quijote. Mi abuelo, mis abuelos, mi abuela llegó a tercer grado, mi abuelo llegó a cuarto grado, pero mi abuelo era un lector voraz, leía de todo mi abuelo. Y recuerdo ver en una vitrina de los libreros, de los estantes que tenía mi abuelo, un libro marrón de cuero, de pasta dura, ¿no? De cuero, enorme. Y recuerdo haberlo tomado y lo abrí, lo empecé a hojear y empecé a leerlo y era Don Quijote de la Mancha, ¿no? Claro, yo en ese momento lo que saqué en limpio de ese libro fue simplemente la historia de este hombre que se vuelve loco por leer los libros de caballería, ¿no? Eh, pero ese libro va a ser después muy importante para mí ya en mi trabajo incluso, ¿no? Eh, la literatura se volvió importante porque tuve una maestra, la señora de Farré, que fue una mujer muy culta, que, a quien le apasionaba muchísimo la literatura. Ella estaba casada con un señor catalán, recuerdo, y te hablaba de España como si hubiese recorrido esos caminos, así como lo recorrió Don Quijote, ¿no? Y le apasionaba lo que nos enseñaba. Y así fue como fui acercándome cada vez más y más y más a la literatura. Y por supuesto por el lado de mi mamá, ¿no? Que nos leía por la noche, a veces nos leía cuentos y dentro de lo que podía, ¿no? Porque llegaba cansada, etcétera. Pero sí, mi primer acercamiento fue a través del Quijote, como te digo, que lo encontré en el estante de mi abuelo, y luego, por supuesto, ya cuando empecé a leer, ¿no? Ya en las clases de letras, me enamoré de Mio Cid, por ejemplo, ¿no? Me enamoré de la literatura medieval gracias a Mio Cid, que fue un texto que leí precisamente con la señora de Farrer, ¿no? Entonces ese es más o menos el camino. Y por supuesto, ya entrando a lo que es la escritura de poesía, tiene que ver, está siempre vinculado a mis procesos y a cómo viví mi infancia a partir del divorcio de mis padres, ¿no? Ahora bien, te enamoras, digamos, de la literatura, de la lectura de textos literarios en el colegio, ¿cierto? Ya estando estudiando en la escuela, en el colegio. Exacto. Entonces, para ti, ¿qué es la literatura? ¿Qué es leer? Primeramente, ¿qué significa para Juana leer? Y si, ¿de qué forma esos textos literarios que implican otra postura, ¿sí? Que implican tomar otra actitud, otra posición frente a ellos? ¿Qué significan? ¿Qué representa leer y la literatura en tu vida? Sí, mira, leer para mí fue desde pequeña entrar entrar a otros mundos, unos mundos que de alguna forma me salvaron la vida, voy a decir, o por lo menos me dieron una cierta felicidad en mi infancia, ¿no? Yo soy hija de padres divorciados. El divorcio de mis padres significó para mí un parteaguas en mi vida. Tenía 10 años cuando se divorciaron. Yo, antes de cuando todavía estaban casados, ¿no? Yo me recuerdo como una niña bastante extrovertida y a partir del divorcio me volví muy introvertida y encontré en los textos literarios mundos maravillosos, ¿no? Encontré otras vidas que llenaban de alguna forma la mía. Entonces, leer para mí fue eso, ¿no? La literatura en sí fue una manera de sortear de alguna forma pues todos mis procesos y todas mis guerras internas y todos mis miedos y mis zozobras y todo lo que me causó el cambio de vida, ¿no? El cambio de vida de pasar de vivir con mis padres a pasar a vivir con mis abuelos, ¿no? Que fue maravilloso vivir con mis abuelos también, ¿no? Pero que se siente para un niño o una niña de mi edad, pues yo sentí el golpe, ¿no? Entonces la literatura para mí es una forma de vida y va más allá del hecho de que es pues la herramienta que utilizo para ganarme la vida, ¿no? Más allá de eso, que eso es muy instrumental, ¿no? La literatura para mí es una forma de vida, es encontrarme en ella y es de alguna forma hurgarme, ¿no? Y llegar a buenos términos conmigo misma. ¿No?
Entonces, es una forma de vida la literatura. Creo que yo sin ella no podría vivir, no estaría viva, te lo digo así en serio, no Bien, estaría viva. empiezas disfrutando de todos esos textos, de todas esas lecturas, y cuando te arriesgas a escribir, y digamos, si fue en el colegio o si fue ya en la universidad que tú decides escribir y luego publicar, ¿no? ¿Cuándo te arriesgas, digamos, en qué momento te encuentra la poesía, que es en tu caso, cuándo te encuentra y cuándo decides dar ese paso a publicar y a decir, bueno, miren, léanme? Sí, sí. Bueno, mira, vuelvo a mis 10 años, ¿no? Yo tenía muchas preguntas, muchos cuestionamientos que no podía expresar. Entonces empecé algo así como una suerte de diario, eh, en el que empecé a escribir, a anotar pensamientos, a anotar preguntas, todo aquello que quería preguntarle a mis padres, a anotar mis miedos y de repente empecé a darles forma también como a copiar un poco, a emular, ¿no? La forma de un poema, siempre con la rima, ¿no? O sea, hacer como una especie de textos bastante rudimentarios, ¿no? Que yo entendía que eran poesía, ¿no? Después les ponía música, fue como la música, la poesía, fueron dos herramientas para mí, dos elementos muy importantes en mi vida. Ahí te estoy hablando de, pues, sin tener ningún tipo de conciencia de ser escritora, apenas tenía 10 años y era simplemente una manera como quizás una forma de catarsis, ¿no? El escribir ahí. Cuando sigo escribiendo en mis años de colegio, sin mostrarle a nadie que estoy escribiendo, para muchas personas fue una sorpresa saber que yo escribía poesía, sobre todo para mis amigas, ¿no? Cuando llego a Nueva York es cuando te comento que conozco a escritores y escritoras con quienes inicio una relación tanto profesional como de amistad y empiezo ya a escribir. Ellos de alguna forma me van guiando y me van llevando por ese camino ya de la escritura de forma seria, no quiero decir profesional, pero sí de forma seria y como una manera también de supervivencia acá en esta sociedad neoyorquina, ¿no? Que puede ser, como puede ser muy amable, puede ser muy terrible, ¿no? Entonces empiezo a escribir, a hacer talleres, no, ni siquiera hacer talleres, sino a leernos lo que escribíamos, ¿no? Y ahí quizás un poco tallerear lo que escribíamos y a meterme en estos grupos en que se llevaba a cabo actividades culturales y sigo escribiendo hasta que finalmente en una actividad de lo que es el mes de la herencia hispana, ¿no? Que se celebra acá el mes de octubre, eh, Margarita Drago, quien era colega mía en ese momento, muy cómplice además, eh, me invita a ser parte de un panel de escritura creativa. Entonces yo le digo, no, yo no quiero, no puedo, no quiero, yo no quiero compartir mis textos. Y me dice, no, tenés que compartirlos, es importante también, además de escribir, también recibir retroalimentación, ¿no? Y así es como por primera vez muestro mi trabajo creativo y ya de ahí sigo escribiendo, ¿no? Hasta que llegue el momento en que publico mi primer poemario, que lo publico, siempre digo que publiqué ya bastante vieja, porque tenía 38, 39 años cuando publiqué mi primer poemario que se titula Multiplicada en mí, que es un poemario que además da inicio a una editorial independiente de un amigo que es también colega, poeta y académico colombiano, Carlos Aguasaco, que va a dar inicio a esta editorial independiente que se llama Arte Poética Press. Y el libro con el que inició de poesía fue con mi libro, que fue Multiplicada en mí, la primera edición de ese libro, ¿no? Entonces, publicó por ahí por los 38, 39 años, ¿no? Bien, y bueno, entonces vamos recorriendo pues cómo ha sido tu experiencia, ese camino para llegar a escribir. Ahora digamos para encontrar, ¿no? Una voz para desligarte un poco
de toda esa tradición, de toda esa herencia, de esa información, digámoslo, y de toda esa influencia de autores, de poetas, cómo empiezas, ¿sí? A descubrirte, a encontrar tu propio estilo, tu propio discurso y tu Sí, propio, digamos, proceso creativo. sí, que creo que es lo más difícil, ¿no? Encontrar una voz, encontrar esa voz que tú puedas decir que estás leyendo un texto y que nadie te dice de quién es, pero que te suena, que hay resonancia de alguien, de esa subjetividad, ¿no? Que está ahí pululando en el texto. Y fíjate que yo creo que, por supuesto, en la voz que finalmente logramos, ¿no? En la poesía, también hablan otras voces que son las voces de todos aquellos textos, todas aquellas lecturas que tengamos, ¿no? Que, que son pues ese caudal que hemos ido recopilando a través del tiempo. Y llega un momento en que por alguna razón, yo no te puedo decir cómo, ni cuándo, pero sí por alguna razón, tal vez uno lo que hace es que toma ciertos elementos y trata de acomodarlos a tu propia experiencia de vida y a la forma en que eso te va a servir como herramienta de lenguaje poético, ¿no? Para de alguna forma dar a entender o expresar eso que estás sintiendo. Por ejemplo, en mi caso, yo yo tengo mucha influencia, por ejemplo, de Roque Dalton, pero en tanto que Roque Dalton utiliza mucho la ironía, yo soy por ahí vas a encontrar muchos textos míos que son muy irónicos, ¿no? Entonces trabajo un poco la ironía de forma fina y muchas veces ni siquiera de forma consciente, sino que ya en la manera de decir está lo irónico impreso, ¿no? En ese pensamiento que quiero hacer llegar, ¿no? Porque es la única manera en la que creo que puedo expresar exactamente eso que me angustia, eso que me molesta, ¿no? Eso que me hace reflexionar, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo, me encantaría saberlo, me encantaría tener una respuesta concreta a esa pregunta, pero creo que es una pregunta que incluso me supera, porque creo que la voz la encontramos, como te digo, a partir de las lecturas, pero también a partir de la escritura y de la reescritura y la reescritura y la reescritura, ¿no? Al final, muchas veces, y estarás de acuerdo conmigo, a veces publicamos el libro y después de tenerlo quizás 5, 6, 7 años guardado, y cuando el libro está publicado y lo abrimos, decimos, pero pude haber dicho esto de otra forma, o pude haber, pero ¿por qué hice esto acá? Entonces es un proceso, ¿no? El libro en realidad es un estadio de esa escritura que uno trae, un estadio que se queda ahí, ¿no? Petrificado, que se queda ahí objetivado pues en el objeto, ¿no? En el objeto poético que en ese caso va a ser el libro. Y cuando uno vuelve a él se da cuenta de que la escritura no se queda ahí, sino que la escritura sigue evolucionando, ¿no? Muchos poemas que, por ejemplo, están en algunos de mis libros, a veces los tomo y los trabajo y me doy cuenta, bueno, podría haberlo dicho de otra manera, ¿no? Pero son como versiones, son versiones de uno mismo, ¿no? El proceso está ligado a la subjetividad de uno y a cómo uno va creciendo, ¿no? Ese poema es el reflejo de quién uno es en ese momento en particular, con esa voz poética en particular, ¿no? Bueno, y la pregunta, digamos, de siempre, ¿no? La pregunta que se hace y que le hacemos a nuestros invitados. Aquí nos podríamos quedar pues horas con Juan, dialogando, hablando. Lástima pues que el tiempo es corto. Dinos para qué escribes, ¿no? Para que cuando tú te sientas a escribir, digamos que en algún momento, en algún lugar, tú mencionas lo siguiente, tú dices que la poesía no tiene horario, no tengo una disciplina diaria, la escribo cuando me asalta, cuando exige mi atención, llega por voluntad propia y casi siempre me obliga a dejar cualquier otra actividad. En ese sentido, digamos que cuando tú te asalta la poesía, ¿cierto? Piensas para qué lo vas a hacer en el lector y la poesía te sirve
¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo haces? ¿Qué esperas que el lector y que disfrutemos además de tu belleza de trabajo, que quede en él, que suscite, qué sentimiento? Sí, pues fíjate que sí, eso que citaste ahí es muy cierto. A mí la poesía me asalta, no tengo ningún tipo de disciplina con respecto a decirte que me voy a levantar a las 7 de la mañana y voy a escribir poesía entre 7 y 10 de la mañana. No puedo, porque la poesía es algo que me asalta, que me llega, que toca la puerta en cualquier momento, ¿no? Eso podría hacerlo con un texto, por ejemplo, con Aquí no hay gatos, que es un poco más prosa poética, hay incluso textos narrativos. Para la narrativa sí puedo decirte, me siento ahora y termino a tal hora y ya. Pero en el caso de la poesía, no, en la poesía, ¿para qué me sirve? ¿Para qué escribo? Me sirve precisamente para procesar la realidad en la que vivo. Eh, es, mira, a veces voy en el subterráneo, voy en el subway y me enfrento a situaciones como por ejemplo la situación de indigencia que prolifera ahora aquí en la ciudad de Nueva York, es que siempre fue una ciudad en la que ha habido indigentes, pero a partir de la pandemia es exponencial, ¿no? Entonces, cuando veo eso, me angustia, ¿no? Y quisiera expresarme, quisiera decir algo, quisiera hacer saber qué es lo que me produce ver a esos seres humanos sin hogar en una ciudad tan ostentosa, en una ciudad rica, ¿no? En la que hay tanta pobreza que tampoco se visibiliza como debería, ¿no? Entonces, el poema, la palabra me asalta en ese momento y me obliga a enfrentarme a esa realidad y a tratar de alguna manera de hacer una transferencia de esa realidad que veo, de ese lenguaje visual que tengo ahí, a un lenguaje poético, a un lenguaje eh, que de alguna forma intenta, porque no sé si lo logro, pero sí sé que intenta eh, eh, pues pintar esa realidad que estoy viendo, ¿no? Pero no ¿Con solamente alguna dejarla intención? pintada ahí, ¿no? Sino Disculpa, ¿con alguna intencionalidad? sí, exacto, con la intención no solamente de dejarla ahí dibujada, ¿no? En palabras, sino con la intención de que el lector se dé cuenta de las injusticias, de las diferencias que existen en una ciudad como esta, porque cuando la gente piensa en Nueva York, piensa en lo ostentoso, en la magnificencia de los rascacielos, etcétera, ¿no? El Pero sueño. no sé lo que hay allá adentro, ¿no? Adentro, en las calles de la ciudad. Bueno, y para cerrar, lástima, pero sí vamos a seguir conversando, va a haber una segunda parte porque hay una parte que es bien interesante y es la educación, la educación de la literatura en los tiempos que corren, la crítica literaria. Bueno, nos faltó hablar bastante. Ahora, para cerrar, menciónanos tres aspectos, Juana, tres Ajá. aspectos que se deben de tener sí o sí para escribir poesía, ¿sí? Para escribir poesía o literatura, pero tres elementos que están allí presentes. A mí te voy a decir lo que me ha servido leer, escribir y reescribir sobre todo. La reescritura y leer, cuando te digo leer, no quiero ser elitista en cuanto a la cuestión de la lectura. Leer lo que te guste, lo que te plazca, lo que te interese, lo que te atrape. No importa lo que sea, pero leer. A partir de la lectura, escribir. Y una vez escrito, reescribir, volver siempre sobre lo que ya has dicho, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengas allí un poema cerca para despedirnos con un poema. Claro. Agradecerle también a todos nuestros seguidores, invitarlos para nuestro próximo programa porque vamos a tener un invitado muy importante de las letras latinoamericanas y siempre agradecerle, ¿no? Por sus sugerencias, por sus inquietudes que nos ayudan a crecer y a enriquecer nuestro programa. Y a Juana, pues cordialmente invitada y ya sabemos que hay una segunda parte y los Sí. dejamos pues con Juan. Bueno, muchísimas gracias, Rubén Darío, muchísimas gracias. Voy a leer no en pocas ocasiones. A veces
No en pocas ocasiones me detesto al descubrirme señora pequeño burguesa, sí, privilegiada señora del café y el New York Times impreso en las mañanas. Señora objetiva de ojos cual represas, soportando el llanto provocado por el más reciente tiroteo. Hoy encontré a una mujer, la asumo octogenaria, con su ropa en un carrito coronado con un cartón de huevos. No en pocas ocasiones me detesto al verme esgrimir toda apetencia con el poder adquisitivo de mi débito. Hoy vi a una joven madre prometerles a sus niños golosinas en la próxima quincena. Sí, por momentos me detesto al quejarme de los viajes en espera, acumulados por el tiempo insuficiente, al pensarme en mi mesa favorita de mi restaurante favorito, engullendo mi cerveza extranjera predilecta. Hoy vi a una joven en la boca del subterráneo, con la mano extendida, interrumpiendo sin éxito la indiferencia de todos los viandantes. No en pocas ocasiones me detesto cada vez a la semana a la luz del psicoanálisis, a merced del masaje relajante y la reflexología. Hoy vi a un indigente en el metro, detallaba su tragedia en su afán de conmover los corazones que ocupaban los asientos. Ya no en pocas ocasiones me detesto al concebirme señora pequeño burguesa, privilegiada señora del café y el New York Times impreso puntualmente en las mañanas. Perfecto, perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, Juana, de nuevo. Y a ustedes nos encontramos en nuestra próxima misión. Un abrazo. Bueno, gracias, Rubén Darío.